a todos, bienvenidos y bienvenidas otra vez más a Innova Home Festival, el festival de la innovación aquí, en casa, y hoy hablaremos de intentar predecir el futuro, intentar abrir una puerta con la llave de la mecánica cuántica. Y es que sí, hoy vamos a hablar de mecánica cuántica, de física cuántica, como la queráis llamar. La verdad es que es una terminología bastante compleja la que vamos a tratar hoy, pero seguramente la encontraréis muy entretenida porque al final, gracias al estudio de esta física cuántica, conseguimos descifrar una serie de problemas, una serie de teorías, ¿no?, que teníamos las personas que no éramos capaces de resolver, y gracias a esto pues hemos dado un paso más como civilización y conseguimos resolver bastantes problemas que hasta el día de hoy eran totalmente irresolubles. Para hoy vamos a tener a un auténtico profesional. Su nombre es Enrique Lizaso y es CEO y cofundador de la empresa Multiverse Computing, una startup del País Vasco que no solamente es pionera en este tema de la computación cuántica, sino que ahora mismo podría ser uno de los grandes referentes que tenemos en el sector, y la verdad es que nos sentimos bastante agradecidos de poder trabajar con ellos de manera directa y encima también de poderles tener hoy aquí en este Innova Home Festival. Ante todo, deciros que muchísimas gracias a todos por estar, todos y todas, por estar aquí en este nuevo directo. Os agradecemos muchísimo el apoyo. Y lo que quería deciros es que cualquier cosa que tengáis, cualquier pregunta o duda que tengáis, podéis ponerla en el chat, porque la iremos resolviendo tras va surgiendo el directo. Así que no os preocupéis, porque intentaremos resolver todas las dudas que nos hagan falta. Y también os quería pedir que, para que Innova Home siga creciendo, para que Innova Home siga teniendo muchísimo contenido, nos gustaría que participarais también vosotros y nos dejaréis en los comentarios qué tipo de temas os gustaría tratar, qué tipos de temas os gustaría que viéramos aquí en Innova Home Festival. Y obviamente pues lo intentaremos traer de la mejor manera posible para poder un poco pues que que el público que tenemos pues esté sobre todo lo más bien con nosotros. Así que sin más dilación voy a invitar ya a Enrique, que le tenemos por aquí. Lo dicho, cualquier las vais poniendo y las iremos resolviendo tras vamos hablando Enrique y yo. Así que creo que le tenemos que tener ya por aquí. Justo. ¿Qué tal, Enrique? Muchísimas gracias por tener un hueco para nosotros, por agendarte este Innova Home Festival en la agenda. Y bueno, que muchísimas gracias. La mitad de la pantalla es tuya, así que encantado de tenerte por aquí. Oye, muchísimas gracias. Un placer compartir esta tarde con vosotros y estos momentos, sobre todo un tema que a priori parece una mezcla entre cosa aburrida y una cosa de ciencia ficción. Pues, un placer. Pues sí, sobre todo sí, ¿no? Ese tema de que es complicado, yo creo que aburrido para nada. Al final todo tienes que conocerlo para ya determinar si es aburrido o no. Pero si se han hecho tantas películas de computación, de física, de lo que acabamos de explicar, ¿no?, de ciencia ficción, será por alguna de estas razones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, quería darte las gracias por estar aquí, y sobre todo que te presentaras un poco, porque es Enrique Lizaso, CEO y cofundador de Multiverse Computing. Pero bueno, cuéntanos un poco más sobre ti. Sí, esto, bueno, Multiverse Computing es la compañía que yo fundé y es donde soy CEO. Y nos dedicamos a una cosa que es muy curiosa, que es aplicar la computación cuántica. Sí, alguno dirá, bueno, pero esto. Y dice, pues además a las finanzas, ¿no? Que es una cosa muy así. Yo soy el fundador y yo soy una especie de oveja negra dentro de la compañía. Yo soy matemático, aunque también he hecho originalmente, era médico, así que dice, yo he tenido un periplo vital, pues también muy propio de una cosa rara. Y esta compañía la decidimos montar en el 2019. Ya veníamos trabajando, los cuatro fundadores un poquito antes, y empezamos a preparar algunos papers, algunas publicaciones que luego tuvieron bastante salida dentro de lo que nos conocíamos, y en un momento determinado, cuando nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo valía para otras compañías, decidimos pues decir, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a montar esta compañía. Y aquí estamos. Multiverse Computing se dedica, pues, como decía, a aplicar la computación cuántica a unos temas muy específicos, que es cómo hacer que el entorno financiero que tenemos, pues,
se puede mirar de dos maneras, o puedes naturalmente intentar pues, conseguir un plus de rentabilidad, esto es ganar más dinero, o también se puede hacer otra cosa, que es la parte más, que tiene más gracia, que es intentar reducir los riesgos financieros. Entonces, si uno que ya va teniendo memoria, pero la mayor parte de los que nos escuchen seguro que lo tendrán, se acordarán no de esta crisis del coronavirus, que ha sido gorda, sino también de la anterior, del 2008, que aquello fue tremendo y que todo el mundo recuerda que había unos instrumentos financieros y se hacían unas hipotecas, que eran unas hipotecas basuras y luego se vendían y eso nunca se sabía dónde había ido a parar. Eso al final era un problema de cálculo de riesgos. Es decir, sí que se sabía que había hipotecas y que eran basura. El problema es que tú puedes vender esto de una determinada manera a unos compradores, pero si el precio que pones es inadecuado, pues en un momento determinado, pues alguien puede acabar pagando el pato como entidad financiera y luego al final la sociedad también lo hace. Bueno, Multiverse se dedica a aplicar muchas de estas técnicas para prevenir estas cosas. Porque hasta ahora esto ha sido pues realmente complicado. Quiero decir, al final uno llega a pensar, dice, bueno, pero Dios mío, nuestros reguladores, ¿sí? Nuestros reguladores financieros, dice, pero ¿saben lo que están haciendo? Dice, hombre, listos son, un rato. Quiero decir, nosotros ponemos a los cerebros más brillantes dentro de este tipo de entorno. Dice, entonces, ¿cómo es que seguimos teniendo crisis financiera? Bueno, pues porque estas cosas son muy difíciles de calcular y realmente estos entran dentro del ámbito de los problemas que con la computación tradicional no se puede aspirar a solucionar, ni siquiera a prever, ni siquiera a simular cómo podría ir Y esto, pues hombre, mucho no sé, pero algo sí. He pasado 20 años de mi vida trabajando en finanzas cuantitativas también, y también en los diferentes ámbitos de las entidades financieras, y te das cuenta con el paso del tiempo que hay toda una serie de problemas que son muy complicados de resolver y no exactamente porque sean difíciles de resolver con los ordenadores actuales, sino porque incluso con el mejor de los ordenadores futuros, con la tecnología actual, no podríamos resolverlo. Necesitas un cambio tremendo, un cambio que nos proporciona la naturaleza, que es la computación cuántica, que es una manera completamente distinta de hacer las cosas. Y bueno, para ahora que estamos justo, que me estás contando, pues estamos hablando todo el rato sobre computación cuántica, física cuántica. Yo creo que para que todo el mundo conozca un poco, sobre todo el trabajo que hace Multiverse en este caso, nos gustaría que nos explicaras un poco, pues estos términos, ¿no? Exactamente qué es la mecánica cuántica y qué es la computación cuántica. Claro. Ahora, esto es un disclaimer importante porque estas cosas quedan grabadas y además a mí en la compañía, yo soy, como decía, matemático y a mí me mantienen un poco aparte, los que mandan son los físicos y me dejan hablar poco. Ahora intentaré hablar más, sí, ellos no están, pero seguramente alguno de ellos me mataría. Efectivamente, en la naturaleza hay una serie de modelos y hay una serie de teorías que se han demostrado tremendamente exitosas. Una de ellas es la mecánica cuántica, que se basa en una serie de principios, de axiomas, que parecen al comienzo muy naturales, pero que al final te llevan a unas cosas muy curiosas, muy curiosas. Siempre se puede decir pues que te dicen, bueno, es que al comienzo decían, no sabes si esto es una partícula o es una onda, esto es clásico de hace tiempo. Luego decías, es que no sabes exactamente dónde está esta partícula, o si la quieres saber, entonces no puedes ver, realmente se está comportando de una manera que no lo puedes prever. Sí, esto está muy bien, pero entonces llega la computación cuántica y dice, vamos a llevarlo esto más allá. Dice, entonces, ¿cómo va la computación cuántica? Bueno, igual, yo siempre utilizo un ejemplo que no es el más apropiado, pero sí que te da una idea de cuál es la potencia real de la computación cuántica. Vamos a poner un ejemplo que es bastante habitual, no tanto en finanzas, sino en criptografía. Como sabéis, pues la criptografía, este vídeo que nosotros estamos teniendo, pues es un ejemplo de ello. Esto está seguro, no se puede, en principio, intervenir por el medio. Si estuviera encriptado, no podríamos ver qué es lo que se está comunicando, etc. Y esto descansa sobre unas variantes, muchas de ellas, de un problema que es
Matemáticamente puede haber, hay bastantes diferencias, pero la idea es la siguiente. Tenemos un número muy grande y nosotros queremos saber cómo se descompone, lo típico que nos hacían en la escuela. Dice, este es un número grande, dime sus factores primos, esos números que se multiplican entre ellos y te da un número. Y dices, vale, dicen 15, y dices 5 por 3, dice 24, y dice 6 por 4, o algunas cosas más complicadas. Dice, entonces te da un número de 600 cifras y dices, madre mía, ¿y esto? ¿Y ahora cómo lo hago? Dices, bueno, pues como me han enseñado, primero divido por 2, luego divido, si no me sale, divido por 3. Si no me sale, y dependiendo de la capacidad intelectual, divides por 4 o ya pasas a 5. ¿Sí? Y así. Dice, ¿y hay alguna manera de hacerlo más rápido? Dice, efectivamente, hay una manera de acelerar el proceso al doble. Dice, pones 2 ordenadores. Bueno, dices, bueno, así fácil. Dice, pero con esas tampoco podemos. ¿Hay una manera de hacerlo más rápido? Dices, claro, poner 3 ordenadores. Dice, hombre, ya sé el truco. Dice, ahora ponemos 4 ordenadores y 5 ordenadores y 6 y los que seas. Y así lo vamos acelerando. Vale. ¿Qué pasa con la computación cuántica? Pues pasa, en concreto con algunos de ellos, pondré ese ejemplo, que algunos particulares circuitos eléctricos o procesadores, ya sabéis que el móvil que tenemos delante pues puede tener, pues hombre, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, ¿no? Más. Y algunos de estos, cuando se someten a determinadas condiciones, normalmente de temperatura y alguna otra, pues el ordenador en sí mismo, el procesador, lo podríamos decir así, es un ejemplo, recordemos, es un ejemplo, se desdobla. Se desdobla y puede tratar 2 problemas al mismo tiempo, 4, 8, y en concreto, y hay una unidad fundamental en computación cuántica que es el qubit, si tienes 8 qubits, puedes tratar a la vez 2 elevado a 8 problemas. Si tienes 10 qubits, puedes tratar a la vez 2 elevado a 10, que son 1024. Si tienes 1000 qubits, puedes tratar a la vez 2 elevado a 1000, ¿sí? Diferentes soluciones de ese problema. Y una de ellas, eventualmente, encuentra el divisor. La computación cuántica es cómo consigues hacer eso y cómo consigues que aquel ordenador, digamos, virtual, de los que se ha desdoblado el ordenador real, que ha encontrado esa situación, sea la que al final te diga, yo lo he encontrado de una manera muy determinada, y diga, y esta es la solución. Ya vemos que un ordenador cuántico puede ser más lento, pero, claro, si puede tratar tal cantidad de soluciones a la vez, esto es tremendamente importante. Esto es algo que no puede hacer un ordenador 2 elevado a 1000 qubits, pues imagináramos todos la cantidad de procesadores que tendríamos que hacer, pues sería brutal. Pero es que si le ponemos otro qubit, multiplicamos por 2 esa capacidad. Entonces, esto es como se puede entender cuál es la potencia, y además esto se basa en una cosa que es dentro de la mecánica cuántica se llama la superposición. En un momento determinado tú no sabes exactamente ese qubit, ¿sí? En cómo está y todo eso. Bueno, esto es las noticias buenas. Luego están las malas. Las malas es que los programas son completamente diferentes, no se parecen en nada, que son programas probabilísticos, te dicen, oh, yo encontré esta solución y es cierta con el 99,9% de seguridad. Mejor, pero si te lo dices, es cierta con el 60% de posibilidad, ya se ve que es un programa muy malo. Sí, exacto. O puedes decirte, bueno, ¿y cómo haces que ese tipo de soluciones se ejecuten? Dicen, bueno, pues tienes que poner el programa, pero claro, los ordenadores que tenemos ahora, pues cuánticos, no son perfectos. Es como si tuviéramos el Apple One, aquel que vendían por correo, y decía no sé qué, y decías, hombre, y esto, dice, ¿puede funcionar con todo? No, no puede hacer todos los problemas. Tienes que hacer unos problemas muy determinados. Es como si al Apple One quisieras decir, voy a hacer un Siri con el Apple One. Yo tengo la visión de que un ordenador vale para que yo le hable, él me contesta, me organiza la agenda y tal. Pues no lo hagas con un Apple One. Dice, ¿puedes hacer algunas cosas? Dice, sí, podría hacer una hoja de cálculo. ¿Eso es malo? No, es buenísimo. Eso es un negocio tremendo. Pues con los ordenadores cuánticos estamos en ese nivel. Toda esta potencia está limitada a una serie de problemas actuales que son mucho más pequeños porque el hardware pues no es tan bueno y se prevé que será bueno en los siguientes. Pero esos problemas ya empiezan a ser tremendamente útiles en alguna de las cosas
que estamos haciendo. En finanzas y en otras cosas que no son finanzas. Claro, efectivamente, porque en realidad lo que acabas de contar es muy interesante porque al final lo que intentamos es buscar problemas del futuro cuando aún no tenemos las herramientas a veces del futuro para conseguirlos. Y es muy interesante y esto sobre todo es lo que intenta hacer la computación cuántica. Y un poco lo que queremos ver, sobre todo con vosotros, con Multiverse Computing, es sobre todo qué problemas o qué soluciones puede resolver la mecánica cuántica. En vuestro caso, me has hablado del financiero, pero hay otros ámbitos a lo mejor que pueda tratar la mecánica cuántica para poder resolver estos problemas que vemos irresolubles a día de hoy, pero que a lo mejor se pueden resolver en un futuro muy cercano. Exactamente, esto es muy importante porque la vida, la actividad económica, pero también las relaciones sociales están llenos de todos este tipo de problemas que, si pensamos alguna manera de solucionarlo, pues nos llevaría más allá de la unidad de la edad del universo. Por ejemplo, hablábamos y la primera es evidente, por ejemplo, en otro ámbito de cosas que no son finanzas, puedes decir, bueno, vamos a ver. Dice, hace tiempo que salió un ejemplo, es decir, tenemos que mejorar algún tipo de fármacos, ¿sí? Entonces, nosotros, y ahora se ve muy claro con el tema del COVID, necesitamos aumentar el conocimiento de cómo funcionan las moléculas complejas, las proteínas, los enzimas, en determinadas situaciones y de qué fármacos puedes utilizar para que interaccionen con esto. Dice, esto es fácil. Dice, ¿hasta ahora cómo va? Pues hasta ahora va que tú tienes que hacer toda una serie de test, primero in vitro, en laboratorio, luego en un modelo animal, luego tienes que pasar a un modelo humano y después en un modelo humano tienes 3 fases y al cabo de 10 años tienes un fármaco. Una cosa muy curiosa es que hemos conseguido una vacuna en este periodo tan corto y esto ha sido una cosa muy excepcional, pero esto habitualmente no es así, es muy complejo. Dice, ¿y por qué? Pues porque no sabemos exactamente cuando tú le pones aquí un fármaco a algo, pues esto cómo interacciona. Y dices, y por eso, entre otras cosas, dices, pues necesitas saber cuál es la estructura de las proteínas. Esto es un problema de los duros de verdad. Este es un problema donde creo que salió el año pasado que era alrededor de 10 elevado a 300 posibles conformaciones, puede tener algún tipo de proteína. Y claro, tienes que saber cuál es la buena, porque una vez que lo sepas la buena, pues puedes entonces ver si lo que tú estás poniendo allá puede interaccionar ese fármaco o no. Pero primero tienes que seleccionarlo a través sabemos cómo está compuesta la proteína, pero no sabemos qué forma tridimensional tiene. Bueno, ¿puedes utilizar este tipo de tecnologías para esto? Indudablemente, indudablemente. Igual, no en el estado actual, sino que necesitaremos esperar a tener algún ordenador cuántico más potente, o no, en algunos casos. Pero tú puedes, a la vez, ver muchas de estas estructuras, cuál de ellas puede ser correcta y cuál no. Si tienes que mirar una a una las 10 elevado a 300, pues como la del universo son 10 elevado a 12 segundos, pues necesitamos gastarnos pues varios universos, muchos universos. Si puedes hacerlo, claro, a base de meterle qubits a un ordenador cuántico, la cosa cambia. Tú puedes estar ahí y tú sabes cuál es la final. Esta es una, por ejemplo. Pero hay situaciones complejas también que tienen que ver con el tema no solo de la meteorología, sino incluso del calentamiento global. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un sistema altamente complejo en el mundo, donde tienes unas emisiones, tienes unos sumideros de carbono, tienes una situación específica también climática, y tú prevés cómo van a ir estas cosas. Hay un gran desconocimiento. Sabemos aproximadamente qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero no podemos acabar de simular correctamente todo. Podemos hacer algunas simulaciones parciales. ¿Puede esto ayudarte? Naturalmente. Naturalmente que puede ayudarte a planificar estas cosas, pero en cosas que todavía son más cercanas, decía, como por ejemplo lo que hizo Google con Volkswagen en Beijing. Dice, bueno, tienes una ciudad enorme y además es una ciudad que está cubierta por una capa de nubes que no es precisamente de vapor de agua, sino de coches. Y dices, ¿y esto? ¿Y cómo simulamos? ¿Cómo tenemos que organizar el tráfico? Uno tiene una experiencia directa de lo que significa organizar el tráfico cuando llega y se encuentra con el atasco. Dices, algo no va bien aquí. Dice, pero claro,
no hay ningún planificador de tráfico que a la posta, normalmente, quiera hacer ese tipo de atascos. Esas cosas aparecen, pero detectarlas y simularlas no es así. Bueno, por tanto, todos estos ámbitos, y hay muchos más en logística, en finanzas, por ejemplo, como hablábamos, para prevenir, intentar prever cuáles pueden ser las crisis financieras. Esta es la parte buena y naturalmente lo puedes pensar al revés, claro. Puedes decir, bueno, me interesa mucho saber lo que estás comunicando tú en tu chat privado en el futuro. Sí, hemos visto lo que se puede, hace poco, lo que puede pasarle a algunos bloggers que hablan más de la cuenta en algunos países, eso es dramático. Y dices, bueno, ¿las comunicaciones mías están seguras? Y la pregunta es, pues igual no. Igual en el futuro un ordenador cuántico las puede desencriptar y efectivamente el algoritmo se conoce, falta la potencia y se calcula que, pues eso, en 5, 7 años o 10 años, pues habrá suficiente potencia como para saber qué es lo que hemos dicho todos nosotros. Esto es lo que hay detrás de algunos megaproyectos en otros ámbitos del mundo donde se hacen inversiones de millardos, de miles de millones en computación cuántica y en estas actividades. Y para estas actividades, por ejemplo, acabas de contar, de poder descriptar, o como, no sé cómo sería el término, de Sí. coger desencriptar las conversaciones. ¿Esto podría dar un paso o podría ayudar un poco a lo que se denominaría el dotar a lo mejor a las máquinas de inteligencia artificial real? Porque al final, si conseguimos descifrar un poco lo que hacemos y lo que decimos y cómo lo hacemos, al final la computación cuántica puede ayudar a la inteligencia artificial en algún momento. Indudablemente, tienes mucha razón. La inteligencia artificial, tal como nosotros la conocemos, la puede ayudar en dos maneras. La primera es, efectivamente, tal como la conocemos nosotros, la inteligencia artificial se basa en una serie de algoritmos, ¿sí? El backtracking y otros, que directamente tú les estás enseñando a unos, en muchos casos, a un sistema que tiene que ir aprendiendo. Por ejemplo, en el caso de redes neuronales, tú tienes diferentes neuronas con unas diferentes conexiones, neuronas virtuales, tú le presentas unos ejemplos y eso va generando conocimiento, que quiere decir que se van ajustando los pesos de conexión entre las diferentes neuronas hasta alcanzar un estado donde es un estado que se podría pensar óptimo. ¿Qué es eso? Eso no deja de ser una optimización. Eso es precisamente uno de los problemas donde un ordenador cuántico puede ayudar. De hecho, hay algunos papers por allá que te dicen que un ordenador, creo que es de un qubit, equivale aproximadamente a una red neuronal de unas 3 capas. Y luego, además, algunos de los elementos pues que ahí te permiten reducir mucho la capacidad computacional. Por tanto, tú puedes obtener un tema que es muy importante actualmente, que es entrenar más fácilmente a un sistema de inteligencia artificial y reentrenarlo. Y esto todavía es más importante de lo que parece, porque los sistemas de inteligencia artificial están en un crecimiento exponencial en cuanto al consumo de recursos que tienen. No hace mucho, creo que fue el año pasado, a finales del año pasado o algo así, salió en la revista Wired el ejemplo que era famoso, del brazo robótico que resolvía un cubo de Rubik. De un cubo de Rubik todos sabemos lo que es, y la gracia del sistema que habían desarrollado es pues intentar que el sistema aprendiera él solito pues a resolver el cubo de Rubik como lo haríamos nosotros, que es empezando a mover las piezas, pero algo que no hacemos nosotros bien, que es que cuando llevas ahí pues una semana con el cubo de Rubik lo abandonas, pues el bicho seguía y lo hacía. El brazo robótico era solo para darle un poco de color al tema. Bueno, pues a alguien se le ocurrió calcular cuánto, porque estos utilizaron redes de máquinas, y a alguien se le ocurrió calcular qué recursos energéticos ha consumido. Y era la friolera del equivalente del output de 3 horas de una central nuclear. Evidentemente. Quiero decir, algo no hacemos bien. Es decir, cuando una hormiga va detectando por dónde tiene que pasar, no quema el mundo a base de pensar. Este tipo de soluciones, mientras no tenemos un ejemplo mucho más potente de cómo se genera la inteligencia en un sistema, algo que ya esté de lo que es la parte que estamos hablando de computación cuántica, pero este tipo de cosas, este tipo de recursos de la computación cuántica te permite seguir avanzando en inteligencia artificial sin necesidad de quemar el planeta. Eso es otra cosa.
Pues sí, no, la verdad es que, hombre, está visto que el gasto también es muy grande en muchos aspectos. Y esto es otra pregunta un poco que te quería comentar. ¿Es posible que por este tipo de gastos, ese tipo vamos, de soluciones, porque al final la computación cuántica tiene dota de muchísimas soluciones a muchísimos problemas, pero es por el coste que tiene el que no haya tantas empresas que se dediquen a esto? No, en sí mismo los ordenadores son más baratos. Un ordenador cuántico, depende de la tecnología que sea, los fotónicos pues son o tienen un consumo realmente reducido y los que son pues lo que se llama de semiconductores, superconductores, pues eso básicamente es una gran nevera, ¿sí? Con unos determinados circuitos dentro. La clave está en que la nevera pues no es fácil construirla porque tiene que llegar a milésimas de Kelvin, etcétera, etcétera. Pero el campo es esencialmente nuevo. Y aquí nos encontramos con una falta de talento. Muchas veces pensemos que esto, claro, físicos, pues ya hay menos, físicos que se dediquen a la mecánica cuántica hay todavía menos, y físicos que les dé por hacer temas de computación cuántica y de física computacional y estas cosas, pues estos son más reducidos. De golpe y porrazo, una tecnología que se pensaba que igual, no sé, nuestros nietos tendrían acceso a ella, porque estas ideas venían de Feynman de hace bastantes décadas, pues en los últimos 10 años ha visto, pues diablos, es que se pueden hacer cosas y resulta que empiezan a funcionar. Y no solo eso, sino que hay diferentes arquitecturas y anda. Entonces, de golpe, ha habido una eclosión en todo el sistema de computación cuántica. En la parte de hardware, donde los competidores, bueno, los competidores esencialmente son los mismos, son de en Estados Unidos, Europa y son principalmente China, esto es lo que hay. Y en la parte de software también. Y no hay muchos más. Por ejemplo, en la parte de hardware, efectivamente tienes en Estados Unidos diferentes tecnologías como D-Wave, que se empezó en su día. Eso es una cosa que hacen solo unos ordenadores cuánticos específicos que se llaman annealers, que solo valen para optimizar, pero lo hacen muy bien. Luego tienes pues IBM, naturalmente, tienes Honeywell, tienes luego las nuevas startups que han aparecido por allá, Rigetti, IonQ. Ya vamos viendo que Estados Unidos empieza a coger carrerilla, ¿sí? Y lo que ha pasado en otro orden de cosas, pues en general con la IT y también después con todas todo el tema de Internet en su momento, pues igual puede pasar aquí. En software pasa lo mismo. En software básicamente hay como grandes competidores 5 empresas a nivel mundial en este momento. Naturalmente están saliendo más, porque esto cada vez hay, no solo empieza a haber talento disponible, sino también hay funding, hay venture capital disponible y esto es algo que es necesario para que crezca algo. Y nos deja la gran incógnita en China, donde todas las inversiones parece que son multiplicadas por 10, siempre a tenor de lo que anuncian, tampoco sabes exactamente cómo lo hacen, pero sí que sabes que se lo han tomado muy en serio y que esto, viniendo de China, pues es algo para hacérselo mirar, efectivamente. Y que en Europa estos temas tampoco se estén llevando tanto, que no haya tantas empresas que, como has dicho, hay sobre todo muchísimas en Estados Unidos y están empezando las chinas, ¿se debe a que a lo mejor no hay ningún tipo de ayuda o la Unión Europea ayuda un poco a este tipo de iniciativas? Esto es una visión un poco personal también, la que voy a transmitir, por tanto os pido perdón si no coincide exactamente con todas ellas. Europa, el problema de la computación cuántica no es diferente de los problemas que nos hemos encontrado pues, en otros ámbitos. Hay que recordar que efectivamente en Europa empieza a haber pues, ahora unicornios y que cuando hablamos de los giant tech, estos que superan los 50 billones, pues creo que en Europa tenemos Spotify y debe haber alguno más, ¿sí? Pero en Estados Unidos, pues bueno, ya vimos que el Congreso llamó al orden el año pasado a los sospechosos habituales, Amazon, Facebook y quien, bueno, al de Twitter también lo llamaron y también llamaron al de Apple. Ya ni se molestaron a llamar a Microsoft porque parece que tampoco no era un culpable, pero bueno, ya lo vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es un problema difícil de resolver y sobre todo en cuántica también. La Unión Europea se ha dado cuenta de que efectivamente aquí hay que hacer algunas cosas.
En 2018, por ejemplo, la Unión Europea decidió en un momento determinado que la computación cuántica representaba una oportunidad y una amenaza tremenda como para quedarse detrás y decidió establecer un vehículo financiero y de gestión especial que se llama un flagship y lo dotó, ese flagship, como los demás, con 1.000 millones, con un billón americano de euros. Esto es una cantidad tremenda de dinero. O sea, esto es algo que si pensamos en los fondos Next Generation, que hablábamos de 170 y 140 millones, 140.000 millones, pues esto es simplemente para uno es esto. Dices, bueno. Estados Unidos dotó más o menos lo mismo. Eso fue curiosamente, lo firmó Trump y lo presentó para que a la firma de la Kamala Harris. Y no protestó nadie. Pues o sea, algo raro en Estados Unidos en esa época. Todo el mundo lo firmó. Y China anunció pues 10.000 millones y la santísima trinidad de allá, que son Baidu, que son Alibaba y que son Tencent, pues también decidieron invertir no sé cuántas cosas. Bueno, dejemos China aparte. Y dice, vale, eso fue en el 2018 cuando se estableció este funding. Por tanto, dinero había. O empezamos ahí. Pero llega el 2020 y entonces la Unión Europea y 2021 y nosotros decimos, ¿pero qué está pasando? Otra vez vuelve a pasar lo mismo. Tenemos a nuestro oeste, en Estados Unidos, vuelve a haber este tipo de empresas grandes. Aquí nos falta eso. Hemos puesto dinero. Y no solo eso, sino que además echando sal sobre las heridas, cada vez que te reúnes con alguien de Estados Unidos para discutir de cuántica, sea de Amazon o sea de otro lado que tiene sus equipos, resulta que son europeos. O sea, esto ya empieza a ser un insulto. Entonces decidieron, bueno, el siguiente paso es, tenemos que involucrar a las empresas. Esto es algo donde Europa ha ido un poco más difícil. Dice, en Estados Unidos hay un entorno donde tú tienes unas facilidades de crecimiento en funding, en meter dinero privado a las empresas, y aquí en Europa es menos. Aquí tendemos más a temas de grants, que están muy bien para avanzar la investigación, pero ya no tiene tanta gracia si Europa mete grants al comienzo, desarrolla las partes clásicas, o las partes buenas, las partes básicas, perdón, no clásicas, básicas, y entonces eso se va a Estados Unidos. Y dices, hombre, pues pongamos reglas. Bueno, sí, pero es que se te va la gente. Es que no puedes competir. Entonces ahora Europa decidió pues que había que crear una asociación, que por cierto yo pertenezco, por tanto esto es un poco no es comercial, no lo voy a hacer, sino que es la QUIC, diciendo vamos a intentar aglutinar las empresas europeas para que pues, sean capaces de competir en este panorama mundial y que por tanto Europa no pierda la carrera, que no pase como con Nokia y todo el mundo, esto es algo que provoca escalofríos en algunos ámbitos de decisión de Europa. Tener una empresa perfecta en móviles y Nokia, ahora nadie tiene un Nokia en el bolsillo. Solo hay dos sistemas operativos que merezcan la pena en el mundo en estos momentos. Es muy curioso esto. Sí. Dice, pues esto provoca auténticos escalofríos en entornos de la Comisión Europea. ¿Cómo hacemos para que esto no pase y para que las empresas vayan a ver? Esto no es tan fácil, porque llegado un momento tú puedes crecer en Europa, pero si quieres competir con los americanos, pues tienes que conseguir competir con sus armas. Mira, pondré un ejemplo, y además no me afecta a mí. No mencionaré nombres, pero si alguien quiere lo podrá buscar nacionalmente. Tenemos una tecnología extremadamente buena en Europa en un ordenador cuántico específico que se basa en trampas de iones. Trampas de iones que tú atrapas unos átomos con que les has quitado algunos electrones, esos son iones, los puedes mover, los puedes poner cerca unos de otros y eso, cada uno de ellos puede funcionar como un qubit. Es lento, pero es bastante bueno. Ahí puedes ejecutar programas así. Y hay una empresa pequeña, salida de universidad en otro país, no para evitar suspicacias. Esta es tremenda. El tamaño que tiene la empresa es bueno, ha crecido, pero no mucho. La mayor parte corresponden también a investigadores que seguramente alguno de ellos puede acabar recibiendo un premio Nobel siempre. Ya está. Vale, tenemos esa. Nos vamos al otro lado de Estados Unidos. Empresa más nueva y que quizás la tecnología no es tan buena, pero bueno. Pero que hace una ronda de inversión. Hizo 2 o 3 y en la última
después de haber levantado 60 millones, o creo que eran o algo así, que nos parece muchísimo dinero a este lado del Atlántico, pues salieron a bolsa, sin producto, todavía, esto es muy novedoso, prácticamente, y tuvieron una valoración de 2 billones de dólares. Vale, ya tenemos una compañía ya con una valoración de 2 billones y en bolsa, y dices, ¿y qué hará esta compañía? Bueno, pues esto es disruptivo. Cuando se dice que algo es disruptivo es como esto, porque con tanto dinero en el bolsillo, en la capacidad de levantar otras rondas, pues esto puede cambiar las cosas, puede salir de compras, puede venirse a Europa y comprar otra tecnología, por ejemplo, de unas empresas buenas en el mismo sector donde están haciendo, pero son más pequeñas, o puede llevarse talento, o puede mil cosas. Entonces, esto no es simplemente un tema de dotar de dinero público, esta es mi opinión personal, a algunos proyectos, sino que hay que ser capaces de encarrilar lo que es la inversión privada, porque es curioso que Europa tiene inversión privada, pero en otro tipo de instrumentos financieros, también en este tipo de empresas. Si no se hace así, y ahora paro ya, porque si no va a parecer una declaración política, pero si no se hace así, esto pues tendrá sus impactos desafortunados en la capacidad del viejo continente de volver a levantar una entorno. De hecho, tenemos ejemplos en otros ámbitos. ¿Alguien se acuerda de lo que es la vacuna de Pfizer? ¿De dónde salió? ¿De dónde exactamente, en qué país europeo estaban y quiénes eran? Era Alemania. Dice, ¿pero Pfizer es alemana o es americana? Exacto. No es únicamente eso. Bueno, bueno. No, es interesante saber un poco todo esto, ¿no? Que al final, obviamente, siempre pensamos, ¿no? A lo mejor en ayudas que pueden venir para incentivar un poco el trabajo, por ejemplo, de la computación cuántica, pero es verdad que también juegas con un arma de doble filo. Puede salir bien, puede salir mal. Entonces, este punto de vista nos viene fenomenal pues para todas aquellas personas que estén pensando que no, es que no están ayudando. Bueno, si si lo están haciendo es por esto, y si no lo están haciendo a lo mejor es porque puede pasar pues, esa arma de doble filo que acabamos de hablar. Sí, Europa tiene muy buenas, lo que son las inversiones, sobre todo las inversiones públicas, son muy buenas. Hay unas facilidades de grant, de obtener ayudas a fondo perdido tremendamente importantes, y eso te ayuda sobre todo en las etapas iniciales y sobre todo cuando hay un riesgo tecnológico extremo. A diferencia de Estados Unidos, también a veces en Europa lo que se echa a faltar en algunos ámbitos es que ya en algunos países menos, es que cuando tú tienes, en vez de dar una ayuda a fondo perdido, puedes decir, bueno, pues entro, hay unas normas anticompetencia y hay que respetarlas también en Europa, pero entras en el capital de una empresa. Dice, pues si esto es dinero público, pues luego que el Estado pueda revertirse en alguno de ellos. Quiero decir, al final es dinero de todos. Si no invertimos allá, pues que venga. Y esto ya se empieza en Europa, sí que se ha visto, de aquí los instrumentos desde hace años, los 2020 y este tipo de cosas, que han quedado ahora son un poco pequeños para la competencia con Estados Unidos y tal. Y luego está la parte de capital privado, que esto es más complicado. Sobre todo en el momento en que en un momento tienes que irte a una ronda grande, tienes que irte a inversores americanos y te obligan a que la empresa esté en Delaware. Y entonces es cuando vendes tu primogenitura por un plato de lentejas. Sí, pues no. Bueno, la verdad es que es un tema bastante grande que podemos abarcar pues muchísimo por lo que estamos viendo, pero vamos a saltar un poco de tema ahora mismo y nos vamos a meter sobre todo uno de los temas sobre todo que más tiene que ver tanto con BVA, con vosotros, que trabajamos ahora mismo en ciertos proyectos juntos, y uno de los más importantes que también no solamente por meternos en BVA, por así decirlo, sino que la computación cuántica ayuda muchas veces a solventar problemas financieros. Y quería preguntarte un poco sobre esto, sobre qué tipo de problemas puede solventar esta tecnología y sobre todo muchas veces qué ventajas y desventajas puede haber en esos términos, porque es verdad que a veces nos encontramos con que esta técnica tiene muchísimo lado bueno, pero si se utiliza en contra puede tener un lado bastante negativo. Entonces quería un poco preguntarte sobre este tipo de temas, que yo creo que es muy importante. Efectivamente, sí, hablando pues rápidamente, nosotros desde Multiverse tenemos una visión de que hay 4 tipos de problemas financieros principales desde el punto de vista de la computación cuántica que se pueden solucionar. Hay algunos que puedes hacer cosas actualmente con los ordenadores actuales y hay otros que
realmente si quieres hacer cosas útiles no es el momento. Puedes hacer pruebas de concepto, pero no es. El primero de ellos pues tiene que ver con todo lo que son optimizaciones. Y el ejemplo clásico es un ejemplo. Además, es un ejemplo que ha sido mundialmente conocido y ha salido repetidamente en la prensa internacional. Es el ejemplo justo del BBVA con los temas de lo que se dice la optimización dinámica de portfolios, de carteras de inversión. No solo tú tienes que optimizar no solo la situación actual, hoy día, sino además en arrastrar toda la optimización anterior y todo esto. Es un problema muy difícil. Es un problema de 10 elevado a creo, 1300 en algunos casos, opciones diferentes. Y esto, escoger la buena, eso supera con mucho las capacidades. Entonces, este es un problema clásico, pero esto sostienes también el mismo tipo de problema. Lo tienes cuando tú intentas hacer un ETF, un Exchange Trade Fund, sobre todo cuando no lo estás haciendo una replicación completa, sino tienes que irte a una aplicación parcial, que eso es quiero decir, si tú quieres replicar el SP500, ¿sí? Y dices, bueno, pues si yo quiero invertir allá, eso es un ETF. Dices, bueno, pues el que te vende el ETF tiene que asegurarse que lo que te ha vendido se comporte como lo otro. Pero claro, comprar los 500 valores del SP, pues eso, pues como que no. Y si son otras cosas más raras, aún peor. Tienes que comprar unos cuantos y que se comporten como el índice, y etcétera, etcétera. Eso también es un problema. O, por ejemplo, también la optimización se puede aplicar en cosas como son la optimización del consumo de recursos propios, que este es, de acuerdo con el Boston Consulting Group, este es la killer app en finanzas cuánticas, que esto es, además lo entendemos fácil. Estamos en un entorno de tipos de interés bajo, bueno, igual ahora la inflación sube y esto se desmadra un poco, pero bajo, y un riesgo de crédito alto, o sea, damos hay que tener cuidado. Desafortunadamente, venimos de un par de crisis gordas y los créditos pues tienen un componente de riesgo importante. Entonces, saber cómo optimizar tus recursos propios para conseguir una estructura de capital del banco pues que dé una rentabilidad, que maximice la rentabilidad y que disminuya las posibilidades de riesgo, pues hombre, esto es importante. Luego tienes un segundo ámbito, que lo has mencionado tú súper bien, que es el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en finanzas. Y esto a la práctica significa una cosa. Esto quiere decir los clasificadores. Y en el sector financiero pues hay de todo. Tienes desde los scorings, cuando tú vas a pedir un préstamo, pues te hacen pasar por un scoring y muchas veces ahora empieza a decir la máquina y eso es lo que hay, pues que estos sean más exactos o no, esto es importante. O también tú puedes tener, por ejemplo, en los temas de marketing, lo que se llama la propensión al riesgo. Digo la propensión al riesgo, perdón. Es la propensión a la compra. Dios mío, ¿en qué estaría pensando? ¿Qué es lo que va a comprar esta persona más adelante, etcétera, etcétera? O al final puedes ir a lo que es la detección del fraude. Hay un ejemplo nuestro viejillo de la detección de fraude en tarjetas de crédito. Y dices, bueno, pues esto es un problema de 3 billones. Pero eso no es nada. Quiero decir, los rogue traders, estos traders que a veces pues, no son honestos en algunas entidades financieras, tenemos un ejemplo al otro lado de los Pirineos hacia el norte, de un solo rogue trader, 3 billones americanos, 3.1 billones de pérdidas para una entidad financiera. Entonces, ese tipo de fraude es complicado. Se puede aplicar al fraude fiscal. Nosotros lo aplicamos al fraude fiscal también. Estos dos tipos de problemas, optimización y machine learning, se pueden utilizar ya hoy día con computadores cuánticos. Luego hay dos cosas que no se pueden utilizar con computadores cuánticos en problemas reales. Una es el pricing, que es, de acuerdo al Boston Consulting Group, la segunda killer app en finanzas, que es tú tienes un instrumento de derivado complejo o derivado no derivado, una opción, un futuro, un swap, por ejemplo, y entonces tienes que calcular exactamente qué riesgo tiene y qué precio debe tener. Esto se suele hacer con Monte Carlo, pero los Monte Carlo son tremendos, en el sentido que enseguida adquieren un crecimiento de posibles caminos tremendamente exponencial y entonces hay algunas técnicas que te permiten valorar esto. Pero, desafortunadamente, necesitas más potencia para productos de verdad, para productos derivados complejos de verdad, no para las opciones, las vanilla, las opciones europeas, por ejemplo. Necesitas ordenadores más potentes. Aquí hay otra alternativa, que son los métodos Quantum Inspired, que se han basado en computación cuántica, que te permiten una aceleración
bastante importante, pero que nunca será como la cuántica. Esta es una cosa importante. Este es el producto, el grupo de productos que falló en el 2008. Cuando tú haces una titulización, cuando haces un tranching, cuando intentas ver cómo van a ir comportándose, si realmente ese es el precio y cómo de mal puede ir esto en el futuro, esta es una de las cosas que fallaron allá. Y finalmente hay una cosa que esto sí que parece ciencia ficción, pero que bueno, se hace. De hecho, nosotros lo estamos haciendo con el Bank of Canada y es la simulación de la economía global. Y dices, bueno, esto ya sí que es de ciencia ficción o de broma o tú te estás quedando conmigo. Pues no, bueno, esto vamos a cambiarle el nombre porque eso se hace así. Dice, vamos a hacer el stress testing del sistema financiero. Dice, bueno, aún así es muy difícil. Bueno, sí, pero un sistema financiero, al final, para un banco central es el banco central y además, pues 4 o 5 grandes bancos que son demasiado grandes para caer. Eso es el sistema financiero completo. Dice, ¿pero esto se puede simular? No, no. Actualmente, llegando a 3 entidades, agotas la capacidad en muchos modelos de la computación clásica. Necesitas ir a una simulación cuántica para esto. Dice, ¿tiene suficiente potencia como para resolverlo? Si quieres representar la complejidad real del sistema financiero para evitar cada crisis, o al menos para saber si cuando tú decides hacer esta medida macroeconómica no acabarás en una situación peor, pues ahí necesitas un poco más de potencia. Pero bueno, que se sepa que sí, que sobre el papel, teóricamente, y sobre el papel además, con modelos determinados, esto se puede hacer. Y claro, puedes pensarlo al revés. Dices, oye, ¿y yo puedo saber cómo hacer algunas medidas para que la economía vaya realmente mal? Sí, dices, pues sí, también. Claro. Esto ya no sé si entraría dentro de las facultades de un evil scientist, de un científico loco y malo y maligno, pero efectivamente, tú puedes determinar, dice, cuál es la mejor manera de volver inestable un sistema. ¿Sí? Y eso, pues, bueno, sin llegar a estos extremos de aplicar una computación cuántica, hemos visto como una pequeña variación de esto, ¿sí? Son las fake news, ¿sí? Del entorno sociológico. Dice, ¿cómo puedo hacer inestable un sistema poniendo algunos inputs determinados? Bueno, lo puedes hacer más científicamente y entonces hacerla más corta. Bueno. Sí, al final tampoco queremos dar pistas a la gente malvada. Por si acaso nos están escuchando, intentaremos no decirle que la computación cuántica puede ser una de las cosas que puede mirar, pero no. Vamos a dejar justo en este momento ahí. Y lo que me gustaría un poco, pues ya para ir poniendo el punto final a este Innova Home Festival, es que vosotros como una startup, tanto pionera y como ahora mismo que estáis bastante bien encarriladas y sois de las principalmente referentes en el sector, me gustaría que nos dierais a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, que suelen ser emprendedores, otras startups y gente que quiere un poco a lo mejor dar el paso, ¿no? Pues pasar de esa idea, ¿no? Al producto, de ese sueño a que sea su trabajo. ¿Qué tipo de consejos le podéis dar como, pues eso, como al final, como vosotros podréis haber llegado a esa cima? A ver, nosotros podemos comentar cómo lo hicimos nosotros al final. Eso también es un consejo peligroso porque a veces si lo sigues pues vaya que queda mal. Pero efectivamente, el mercado está bien en estos momentos, quiero decir, es una oportunidad, esto va a ir a más y ahí lo que se tiene que tener son conocimientos y conocimientos específicos. Alguien del equipo tiene que tenerlo, por lo menos, de lo que es la computación cuántica. Y esto normalmente requiere que tengas alguien que venga, y cuanto más alto mejor, de alguna institución académica o de alguna institución de investigación. En nuestra experiencia, en lo que es bastante bueno, y esto es también un poco diferente de los demás, es focalizarte en un campo determinado, intentar también explicar o aplicar algunas soluciones a este campo y determinar cuáles son las soluciones o cuáles son los problemas que son de aplicabilidad más inmediata de aquellos que pueden ser a largo plazo. Yo recomiendo a veces también, que es porque también estoy imbuido también de nuestra experiencia, en intentar acceder a alguna de las aceleradoras de cuántica que hay en el mundo. Ciertamente que ahora empieza a haber más porque hay más exposiciones. En su momento nosotros fuimos a Canadá, pero ahora en España puedes encontrar algunas cosas específicas en algún programa de estos. Porque en el momento en que tienes algún caso de uso, esto es Deep Tech,
Entonces, aquí se trata de hacer más casos de uso. Si no tienes casos de uso, tienes un problema. Si tienes casos de uso, entonces empiezas a figurar. Y necesitas luego publicar estos casos de uso. Y a partir de ahí. Tiene una ventaja el Deep Tech, en el sentido de que no todo el mundo de los inversores está esperando que tú monetices inmediatamente. Pero a cambio tiene una desventaja en que tienes que demostrar que el equipo técnico es excelente. Por eso mi primera advertencia. Y naturalmente, si no, si es un individuo, pues se puede venir con las empresas que estamos yendo. Nosotros estamos en estos momentos contratando gente y ampliando la plantilla, cosa que me agradezco que me deis la oportunidad de anunciarlo aquí, en eso. Entonces, estas son las cosas. Es cierto que va a haber más movimiento, yo creo, en este tipo de cosas de la computación cuántica. Y aquí, como dice a veces, la fiesta va por barrios. O sea, nosotros nos dedicamos a finanzas, hay otros que se dedican a temas de materiales y hay otros que menos, que se dedican a temas de farma y estas cosas. Pero ciertamente es el momento, yo creo, para poder entrar en estas cosas. Es mi visión honesta. No, además justo es lo que estamos buscando. Te hemos invitado a ti porque obviamente vas a dar una solución, sobre todo, y un discurso a estas personas que a lo mejor están buscando en este momento algo, que están dando el paso. Y yo creo que al final, pues tanto basado en la experiencia como el ejemplo que has puesto, que es lo que os ha pasado a vosotros, yo creo que es vamos, lo que sería el consejo perfecto que podemos dar ahora mismo. Así que con esto, Enrique, oye, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos a... Déjame decir una cosa, claro. es que veo aquí un comentario que efectivamente me llega al alma. Dice, creía que se iba a hablar de computación cuántica, de Sí. Javier Carballo. Yo, Javier, lo siento de veras, si no he cumplido las expectativas. En todo caso, si lo que quieres es una explicación más técnica de lo, por ejemplo, lo que hacemos en finanzas, yo te puedo también, hay vídeos nuestros colgados en DWeb, donde además explica exactamente cómo hacemos las cosas desde el punto de vista técnico, y igual eso te puede dar algún tipo más de explicación. Y por lo demás ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, ¿no? De verdad, además por justo el único comentario que había es una persona que a lo mejor esperaba más física, más matemáticas, más, pero al final nosotros hemos intentado aplicarlo a cosas que pues podemos percibir en la vida cotidiana, tanto las finanzas, la farma que acabas de comentar, con esto del tema de las vacunas. Yo creo que es bastante, vamos, es muy interesante, sobre todo para un público más global, y si alguien más específico quiere saber más sobre computación cuántica, puede contar con vosotros seguramente, porque les podéis explicar absolutamente de todo y seguramente en vuestro canal va a encontrar cualquier tipo de respuesta. Sí, así que con todo esto, justo, pues muchísimas gracias, Enrique, por estar por aquí, por tus palabras, por acompañarnos en este viaje para conocer esa computación cuántica que era desconocida prácticamente para nosotros, y espero que nos podamos ver en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y nos vemos, Enrique. Hasta luego. Hasta luego.